Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es el tema de formularios en Angular. Para esto sí tenemos el siguiente contenido. Vamos a ver qué es formulario, cómo importar la librería FormModules para usar los formularios, ngForm, ngModel, crear variables de plantilla, como vemos a ver un ejemplo, qué pasa cuando una propiedad es indefinida, ¿sí? Cómo agregar la propiedad, cómo usar la propiedad valid, cómo agregar un estilo para que sea válido o no válido, agregar un mensaje, cómo crear una variable de plantilla para un controlador. Cómo manejar las propiedades de error también vamos a ver. Bien, para esto vamos a empezar. En este caso vamos a empezar con tema de formulario. Formulario para Angular como un framework tiene prácticamente dos bibliotecas, que una es para crear formularios basados en plantilla y otro para formularios reactivos. Los basados en plantilla son prácticamente los más fáciles de usar, que lo que se trata de en la parte de atrás, en la parte del componente, en la parte de TypeScript, es bindear los datos con los datos que vos tenés, con los inputs que tenés dentro de un formulario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la parte de atrás lo que se hace es prácticamente trabajar con bindeo nada más a la parte del HTML que vos ves en el template. La parte de formularios reactivos prácticamente se trata de intentar manejar todo en la parte del TypeScript. Tanto como la construcción de los inputs, tanto los valores que tengan, se maneja en la parte del TypeScript. Para este video lo que vamos a ver es la parte de formularios basados en plantillas. ¿Sí? Son diferentes, obvio, en la forma de programación, digamos, de hacer cada uno, pero son sencillos de aprender los dos. Si aprende uno, puede aprender el otro sencillamente. ¿Sí? Vamos a crear formularios. Bien, primera idea para Angular, lo primero que tenés que hacer es que en tu módulo que estés usando, importar FormModules. Prácticamente es la librería que se usa para los formularios. ¿Dónde se importa esta librería? Bueno, en el array de imports de ese módulo, en este caso el app module para este ejemplo. De esta forma, este módulo tendría acceso a todo el formulario. Todo su componente tiene acceso al FormModule. ¿Sí? Acuérdate de importar dentro de ese módulo FormModules que viene de Angular/form. Si tenés otro módulo, bueno, hace lo mismo en el array de imports, lo importás y aquí también la dirección de la librería. Bien, la primera idea para crear formularios, como el que vos viste al principio, es que también vos tenés un formulario, seguro es un formulario de estudiante, de cliente, depende de lo que vos tengas. Bueno, primera idea, te creas la clase del modelo, ¿sí? Te creas un Sport Class, Student en este caso, te creas una clase, re sencilla, y luego en el componente te vas a crear por lo menos un objeto, ¿sí? En la parte del componente, en este caso Student Form Component. ¿Sí? Aquí yo me creé un objeto tranquilamente del mismo tipo de la clase. Bien, lo siguiente es aprender el ngForm y las variables de plantilla que se usan. Necesitamos estas directivas. Sí, vamos a ver, el ngForm, fíjate que vos tenés un formulario form. Hasta ahí un formulario normal. Si yo quiero tener acceso a todo lo que esté dentro del formulario, vos vas a usar ngForm. Es una directiva que complementa, dice, al form, a la etiqueta form. ¿Sí? Lo que hace es darle el control, contiene todos los controles, ngForm, acuérdate, ngForm contiene todos los controles y los valores que tienen los controles. ¿Quiénes son los controles? Prácticamente cada input. Por cada input que se cree es un controlador. ¿Sí? Eso que tienen que tener en cuenta. Obvio, ese input para que tenga un controlador tiene que usar el ngModel y la propiedad name. O sea, si vos usas ngForm, en la parte del formulario tenés acceso a todos los controladores que se hayan creado. Por cada input, si creaste un select, bueno, tendrías el control de ese elemento y los valores de ese elemento, ¿sí? De ese controlador que se ha creado para ese elemento. ¿Sí? Entonces lo que se hace primero al formulario, crear una variable de plantilla, que sería el numeral, aquí como ves, y el nombre de la variable, y le asignas ngForm. O sea, le está dando a esta variable el acceso a todos los controladores que están dentro del formulario. ¿Sí? Bueno, de esta forma, en el caso le puse a la variable form. Vos podés llamarle como vos quieras, for x, como vos quieras. ¿Sí? Ah, bien, aparte de también estos formularios, los formularios también tienen una propiedad valid. ¿Sí? Cuando vos creas esta variable y le das el acceso a ngForm, esta variable, aparte de tener todos los valores de los atributos, de esos controladores, todo lo que contengan esos controladores, ¿sí? Que estén dentro del formulario, esta variable lo que va a hacer también contiene otras propiedades especiales. Por ejemplo, una propiedad valid para validar prácticamente que esos campos sean válidos, ¿sí? A la hora de, bueno, enviar el formulario. ¿Estamos bien? Entonces, primera idea, en ngForm damos a esta variable acceso a todos los controladores que tenemos adentro.
Lo siguiente, algo importante, aparte de que vos hayas puesto, está bien, creaste una variable de formulario, le diste el acceso con el ngForm, lo que vas a hacer es que por cada input, por cada select que vos crees o cualquier otro componente, vos tenés que usar la directiva ngModel, ¿sí? Con un, y enlazarla, en este caso, al objeto student.name, ¿sí? Estamos usando de ese objeto que tenemos creado en el componente, su atributo name. Bien, si vos pones hasta ahí, está perfecto. Pero tenés que agregarle, obvio, el name. El name generalmente nosotros le ponemos después, el atributo es el nombre del atributo, ¿sí? Lo ponemos ahí, ¿sí? Para que no salte ningún error. El ngModel va acompañado del name en la parte de formularios por cada input, ¿sí? O select que se haga. ¿Estamos bien? De esta forma, fíjate que vos creas un input, así perfecto se crea. Pero tienen que usar ngModel y name para que no salte ningún error a la hora de la ejecución y no te diga está indefinido o no lo encuentra. ¿Estamos bien? Entonces acordate que cada input tiene que tener ngModel y la propiedad name, ¿sí? Una vez que vos lo tengas creado, por ejemplo, ¿de dónde saco student.name? Y obvio, es este estudiante, student, que está siendo bindeado por el bidireccionamiento, ¿sí? Bidireccional. .name es el atributo de este objeto, name. Y acá va name. ¿Estamos bien? Ahora, por ejemplo, si vos ejecutarías esto, tener un objeto creado, y acá tenés, está bien, está el ngModel y la propiedad name, que es el mismo nombre del atributo de ese objeto, ¿sí? Entonces, si vos lo ejecutás hasta ahí, te va a dar, en la consola te va a dar un error y te va a decir propiedad name undefined. ¿Por qué? Porque si yo le puse el ngModel en name, está bien. Te da eso porque capaz que el objeto no está instanciado, o sea, no tiene un valor definido el objeto. Si no está definido, significa que el objeto está nulo. Si es nulo, obvio que no tiene name aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vos para solucionar eso vos podés hacer dentro de este componente en su parte ngOnInit puedes decir this.estudiante a ese objeto le asigno lo instancia, le da una instancia, por tanto ya tiene un valor por defecto, ¿sí? Ya no es nulo sino que tiene un valor definido. ¿Sí? De esa forma lo vuelve a ejecutar y ya no te sale el error. Sería por eso que no está instanciado que le sale a veces ese error. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo puse, está bien, yo lo creé al objeto, fíjate acá, en esta parte, acá yo tengo el ngModel, puse estudiante.name, puse hasta ahí, pero no puse name, esta parte. Lo que pasaría, le va a salir un error, is ngModel está siendo usado, pero prácticamente le falta la otra parte. Y te dice, te he dado dos ejemplos. Una, que el ngModel tenés que poner person.firstName y acá tenés que poner first, por ejemplo. Pero tiene que estar definido en lane. Eso significa que cuando ustedes no ponen en lane, seguro le va a dar un error de este tipo. Acuérdense, tiene que estar completo y acuérdate que el objeto tiene que estar definido para que no salga ese tipo de error. Bien, acá tenemos un ejemplo de formulario. Fíjate, un formulario está usando una variable de plantilla y aquí por cada input está, fíjate, enlazando con los atributos de ese objeto student. Y acá name, edad, estado. Y acá fíjate que en este caso es un select, ¿no? Lo están bindeando con un select. Y acá estamos bindeando con un check. Input checkbox, ¿sí? Y la edad, fíjate, es de tipo numérico. Y lo estás bindeando, ¿sí? De esta forma vos ya tenés bindeado tu objeto del modelo de la clase con un formulario que tenés en la parte de la vista. Bien, ¿cómo validamos los formularios? Para validar los formularios lo que tenés que agregar antes que termine el tag del input o el select que esté usando, la propiedad required, que sea requerido prácticamente esos inputs. ¿Sí? Puedes usarlo prácticamente para input, select, bueno, para el check también lo puedes usar, pero en este caso no sería necesario porque dice que toma un valor falso por defecto, digamos, si no se selecciona. ¿Sí? Los que son más requeridos serían los inputs, por ejemplo, el nombre, la edad y el estado. ¿Sí? Lo otro podemos dejar opcional, nada más. Si querés agregar el required también lo puedes agregar al check. Pero fíjate, se agrega required nada más. ¿Sí? En cualquier momento, ¿no? No es al final, sino en cualquier momento. Siempre tiene que dar required. Bien, una vez que hemos agregado la propiedad required, lo que vamos a hacer es usar la propiedad valid. Como vos tenés una variable de plantilla y esa variable de plantilla tiene acceso a todos los controladores del formulario, vos en el botón que tengas aquí podés poner, fíjate, este es el botón, guardar. En la parte de Disable, disabled, vamos a poner un bindeo de propiedad
estamos diciendo que va a estar deshabilitado cuando no sean válidos los elementos de ese formulario. Fíjate que acá puse no, un negador, y puse las variables, punto valid. Si vos tenés esta variable tiene control de todo esto y además tiene unas características especiales o adicionales, ¿sí? Que son otras propiedades. Esta variable, punto, y si pones punto va a aparecer varias propiedades, en este caso valid, vamos a decir que el formulario es válido. Pero si le pones negador, cuando el formulario no sea válido, que se deshabilite el botón. De esta forma, si los datos de aquí no son válidos, que esté deshabilitado. Si son válidos, se vaya habilitando el botón. Fíjate que estoy tomando como referencia la variable de plantilla .valid. Y voy aquí en la parte del botón, cuando haces clic, cuando se manda un método guardar que está en la parte del TypeScript. ¿Sí? ¿Se entiende? Uso la variable .valid y podés acceder. Podés decir el formulario es válido. O sea, todos los controladores tienen que ser válidos. Con el negador digo, no son válidos. Cuando sea válido, que se deshabilite. Esta es una de las propiedades, ya vamos a ver las demás propiedades. Por ejemplo, para un tipo de input numérico hay required que hace que el campo sea requerido. Min hace que el valor, por ejemplo, acá tenemos un input. Es un input de tipo number, entonces voy a agregar la propiedad required. Fíjate que ahora está mal costado, no está al final, sino le puse aquí. Entonces, que este campo sea requerido. Este input es requerido y que tenga un min de 17 como es valor numérico, un mínimo de 17, un máximo de 80. O sea, puede tomar valores entre 17 y 80. También tiene otro que es min length, el mínimo de caracteres, y el max length, ¿sí? El máximo de caracteres. Creo que estos se usan en la parte de cuando el input es de tipo text, ¿sí? Hay varias propiedades prácticamente que se pueden aplicar. Bien. ¿Cómo agregamos un estilo para los campos para que sea válido o inválido? Acordad que se agrega que sea un color rojo, que sea verde. Bien, para esto vamos a ir al estilo de Bootstrap. En Bootstrap, en la parte de Forms, en la parte de Validate, hay varios modelos para la validación de formularios o el estilo para formularios. Y fíjate que hay una etiqueta que dice Form Class. El estilo was validado. ¿Sí? Entonces, este class es un estilo, entonces se lo aplicas. Vos tenías la variable de plantilla engineForm, que se llamaba form, y le agregas, fíjate, el estilo de Bootstrap, y de esta forma ya te aparece todo así en rojo. ¿Sí? Cada campo en input en rojo. Además, Bootstrap te da un ejemplo que sería algo así, que todo te aparece en rojo al principio si le aplicas a la etiqueta form esta clase. ¿Sí? Le vamos a agregar ese estilo. Y ahora lo vamos a ir modificando un poco. Aparte de Bootstrap o cualquier otro framework, tiene la parte de validación de formularios, el estilo, ¿sí? Del formulario. Por ejemplo, en la parte, bueno, de Service, fíjate que hay uno para ver si es válido o no es válido. Fíjate que te aparecen aquí, te aparecen estos mensajitos, looks good, o te aparece así, please private valid city, ¿sí? ¿Vieron esos mensajitos que aparecen abajo? Y aparece todo el campo de color rojo. Bueno, esos mensajitos se pueden crear. Por tanto, vos te vas a la documentación de Bootstrap y vas a buscar la clase que haga eso, ¿sí? En este caso, fíjate que esto sería algo así. Fíjate que estoy aquí en text, en la parte de nombre. El nombre del estudiante sería esto. Vos te vas a buscar en la parte, acuérdate que Bootstrap te da también el código de esto. Entonces te vas, ¿qué parte hace esto? Entonces yo lo encontré, es div class valid feedback. Y tenés otro div class valid invalid feedback. Y aquí vos lo podés poner dentro de ese div lo que vos quieras y aquí dentro de lo que vos quieras. Entonces cuando sea inválido, este campo es requerido y cuando sea válido, hola. Y fíjate que estoy bindeando también con las variables .name. Estoy mostrando el nombre de esa variable. Del estudiante, ¿sí? El nombre del estudiante. Él escribe Jorge, hola Jorge, porque es válido, ¿sí? Ponele que para este, ¿cuál es la edad? Le puse un inválido nada más, cuando sea no válido. O sea, este campo es requerido. Cuando él no completó nada, el campo es requerido aparece. Pero si él empieza a completar, entonces ahí aparece, ya desaparece este cartelito, ¿sí? Fíjate que acá puedes poner los dos o puedes poner uno solo, ya depende de tu gusto, digamos, los formularios son al gusto de cada uno. ¿Sí? Pero es una forma de poner. Si lo copias de Bootstrap o de cualquier otro framework y lo pones ahí. Vos fíjate cómo lo hizo ahí, entonces lo copias y lo pegas aquí. En este caso la clase sería valid feedback, invalid feedback.
Bien, ¿cómo creamos ahora una variable de plantilla, pero ahora ya no para un formulario, sino para un controlador? Un controlador sería un input, por ejemplo. ¿Puedo crear una variable de plantilla? Sí, la puedes crear, pero que sea específica para un controlador. De esta forma, esta variable tendría acceso a todo este input. Sería numeral, el nombre de la variable, pero ahora le agregas ngModel. De esta forma, tenés acceso a todo este input, tanto si se ha tocado, se ha modificado el input, los valores, los atributos, estarían guardados dentro de esta variable. Bueno, en este caso le puse el mismo nombre, age. ¿Sí? De edad. En ngModel se pone para la variable de un controlador, o sea, de un input, por ejemplo. Ya no sería todo el formulario, sino que sería el acceso a todo este input nada más, a través de esa variable. Bien, como hemos creado recién prácticamente una variable de control para un controlador que se llama age, ¿sí? Aparte de eso, aparte de tener acceso a todo el controlador, valores y atributos, ¿sí? O todo lo que se haya hecho sobre ese controlador, lo que se agrega también son otras propiedades adicionales. Por ejemplo, valid, tenemos pristine, touch, untouch, errors. Fíjate, mira, aquí en esta parte yo pongo en este div invalid feedback, le agrego un ngIf, ¿sí? Que aparezca, sí. Le da punto y fíjate que esta es la variable que hemos creado con el ngModel, ¿sí? Entonces fíjate que tiene varias propiedades. Así acá tenés cada una. Pristine es cuando el valor no fue modificado de ese controlador, el touch cuando no fue tocado, cuando fue tocado, cuando no fue tocado, y error, verifica si hay un error en alguna de las propiedades, ¿sí? De ese controlador. Tenés varias propiedades, ¿sí? Acordate, entonces cuando vos creas una variable de plantilla para un controlador o un formulario, tiene varias propiedades adicionales que se le agregan. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es usar la variable y .errors. Vamos a decir que aparezca este mensajito, el campo es requerido cuando, aquí vamos a poner age, la edad, error, .required, ¿sí? Vamos a poner doble signo de exclamación y cuando se cumpla esto va a aparecer el campo es requerido, ¿sí? Pero si prácticamente esté fuera del rango de valores, acuérdate que este es de tipo numérico y tiene un rango de valores, entonces vamos a poner esto, edad fuera del rango válido, pero con un signo de exclamación, ¿sí? Estamos accediendo prácticamente error, verifica si hay algún error en alguna de las propiedades. Vamos a decir si esa variable en la parte de errores de esa propiedad requiere, si hay algún problema, ¿sí? Lo que hace esta doble es transformarlo en valor booleano, ¿sí? Si ponemos uno solo, lo que está haciendo es diciendo si el error no es requerido. No es requerido. El error de required, por ejemplo, fíjate aquí te sale, si vos ejecutas tal cual lo tenés ahí, el required dice ops null. ¿Por qué? Porque si no ocurrió ningún error, prácticamente el valor de errors, del objeto de errors, de la propiedad de errors, es nulo, ¿sí? Por tanto, ¿cómo solucionamos eso? Si es nulo, o sea, este error me da acceso a ver si hay una propiedad, hay error en alguna de las propiedades. Pero si no hay error, obvio que este error es nulo. Por tanto, vos para solucionar ese problema, lo que tenés que hacer es agregar el signo de pregunta. ¿Dónde lo vamos a agregar? Lo vamos a agregar después de errors. ¿Por qué? Porque puede ser que esta propiedad sea nula, digamos. Errors sea nula. ¿Sí? Entonces vos con esto lo pones que sea opcional. ¿Sí? Bien, fíjate aquí, en este ejemplo. Por ejemplo, cuando lo ejecutas por primera vez, te dice este campo es requerido en la parte de edad. O sea, estaría apareciendo esto. ¿Sí? Se estaría cumpliendo esta condición. ¿Sí? Ahora, si yo completo, aparece tal cual perfecto. Pero si vos completás mal, acuérdate que la edad tiene un cierto rango de 17 a 80, no sé. Fíjate que te aparece edad fuera de rango. Y lo está haciendo con este ngIf. Está apareciendo esta parte. Se está cumpliendo pero no se está cumpliendo esta parte. ¿Sí? O sea, está diciendo aquí, la edad en la parte de error de esta propiedad requiere, hay un error. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace es mostrar edad fuera de rango válido. Fíjate que los mensajes son completamente diferentes a medida que vos vayas completando. Entonces si hay un error en la propiedad requiere, te va a mostrar el mensajito que vos hayas puesto aquí.
Bien, si no hay ningún problema, se pone en campo en verde, ¿sí? Y si no, la primera aparece siempre al principio. Es un campo requerido. Bien chicos, con esto ya terminamos la parte de formularios y espero les haya servido, practiquen y bueno, si tienen dudas nos consultan. Nos vemos en el siguiente video.